El presente estudio se está realizando desde el 2010 en el estado de Quintana Roo, en las comunidades costeras de Mahahual y Xcalac. Los investigadores pertenecen a la Universidad de Quintana Roo, Campus Chetumal. Quintana Roo se ubica al sureste de México, tiene frontera con Guatemala y Belice, con este último comparte la bahía de Chetumal-Corozal, y la zona de estudio se ubica cerca de la ciudad capital Chetumal, en lo que localmente se conoce como Costa Maya. Todas las salidas a los sitios de muestreo se realizan en un solo día. El viaje redondo es de aproximadamente 380 kilómetros. La salida inicia en la Universidad de Quintana Roo y continúa alrededor de la laguna de Bacalar. Después se dirige hacia la costa hasta Mahahual. A lo largo de este último tramo se identifican 3 sitios de muestreo. Los procesos físicos que explican el sistema climático de la Tierra están bien estudiados y ampliamente entendidos. El clima de nuestro planeta está determinado por varios factores, procesos e interacciones a escala mundial. Los elementos importantes incluyen la biosfera, los océanos, los hielos, las nubes y la forma en que todos ellos interactúan. El efecto neto actual de estos elementos podría ser un aumento global de la temperatura, estimado entre 1.4 y 5.8 grados Celsius entre 1990 y 2100. Ese calentamiento puede originar importantes cambios climáticos. La salida inicia en la Universidad de Quintana Roo, alrededor de las 6 de la mañana, donde se recoge el material y se carga en una camioneta. Todos los estudiantes participantes están registrados en el programa de manejo de recursos naturales. La mayoría de ellos son del municipio local, aunque hay estudiantes de otros estados e incluso de otros países. El principal objetivo del proyecto fue iniciar el registro y análisis sistemático de las siguientes variables ambientales para incorporarlas en medidas de manejo. En cada uno de los sitios de muestreo se estableció una parcela permanente 5 por 5 metros, con una réplica del mismo tamaño, para realizar todas las mediciones por duplicado. Las parcelas se denominan A y B. Los sensores se programaron mediante el software del fabricante para registrar los datos de presión, salinidad y temperatura cada hora a la hora a partir de entre el 19 y el 21 de enero del 2010. Los tubos de PVC ranurados donde se introducen los sensores se prepararon colocándoles una punta en un extremo y la tapa de donde cuelga el sensor en el otro. Durante la colocación del tubo en el sitio de muestreo, se tomaron las siguientes medidas para el registro de las variables: altura a la que cuelga el sensor, profundidad del agua dentro y fuera del tubo y distancia de la parte alta del sensor a la superficie del agua dentro del tubo. Para monitorear la relación acreción-subsidencia del suelo del ecosistema de manglar, como una medida de la vulnerabilidad de esos ecosistemas ante el incremento del nivel medio del mar, se utiliza una mesa de elevación superficial para obtener los cambios netos en el nivel del suelo. La mesa consiste en un medidor portátil de altura que se fija en una base sumergida en el suelo hasta la zona profunda del sustrato. La mesa tiene 9 orificios donde se colocan igual número de varillas que se deslizan una por una hacia abajo hasta que tocan el sustrato. Entonces se mide la altura de cada varilla sobre la mesa. Después de registrar estas medidas, las varillas se elevan sin sacarlas de su orificio, se aseguran y se retira la mesa, solamente para repetir el proceso en 4 diferentes direcciones. De este modo, en cada parcela o plot se tienen 36 mediciones. 12 meses después, cuando se repite ese proceso, las diferencias en las medidas de las varillas por encima de la mesa indicarán si el sustrato se elevó o decreció. Con este sistema de elevación se determina indirectamente el efecto de procesos superficiales,
como la sedimentación y erosión del suelo, descomposición de materia orgánica, producción de raíces, contenido de agua, etc. Pero no proporciona información de los procesos que ocurren por debajo de la base, como la compactación. Para ello, se está utilizando simultáneamente un marcador del horizonte del suelo. Entre los factores más importantes que controlan la dinámica de hojarasca se encuentra la temperatura y las precipitaciones. En los sitios de muestreo mensualmente se registraron los valores de salinidad y temperatura del agua, tanto superficial como intersticial, así como la inundación de las parcelas de muestreo. Para obtener el agua intersticial se cortan tubos de acrílico de 50 centímetros de longitud, los cuales se perforan en la parte inferior en los primeros 5 centímetros para permitir el libre ingreso del agua. La parte superior se conectó con una manguera de plástico a una jeringa de 60 milímetros para succionar y almacenar el agua. Ya una vez en el émbolo de la jeringa, se introducía el sensor de la sonda multiparamétrica, la cual reporta los valores de la salinidad expresada en partes por mil, así como de la temperatura en grados Celsius. Estos parámetros se midieron también directamente del agua superficial. Asimismo, se registraron los niveles de inundación usando reglas de madera de 1 metro y graduadas cada centímetro. La medición de la productividad primaria es un buen indicador de la capacidad de producir biomasa en un ecosistema y se cuantifica por medio del crecimiento de troncos, la tasa de almacenamiento de carbono en la vegetación, la producción de hojarasca y raíces, entre otros. Se entiende por hojarasca la acumulación de los residuos vegetales, hojas, tallos, trozos de rama, estípulas, flores, frutos y misceláneos sobre la superficie del suelo, la cual queda distribuida en un área específica y contribuye al flujo de los nutrientes y energía. Se elaboraron canastas para la colecta de hojarasca con tela de mosquitero, cortada en cuadrados de 70 centímetros por lado, engrampadas en cada una de las 4 esquinas a una varilla de madera de 5 por 4 centímetros, para darle una forma de hamaca a la canasta y con ello evitar pérdidas de material. Las canastas se instalaron de manera aleatoria debajo de las copas de árboles en el área de cada parcela. 5 canastas de 0.25 metros cuadrados, 10 por sitio, para colectar la hojarasca caída a una altura de 1.30 metros sobre el suelo. La hojarasca caída se colecta de las canastas mensualmente, por lo que en cada mes se tienen 50 muestras. Durante el año del estudio se tendrá tentativamente un total de 600 muestras. Con respecto a las comunidades costeras, la de Mahahual se ha acercado al equipo de la Universidad de Quintana Roo para buscar una colaboración conjunta para la conservación de los manglares. Mahahual es una comunidad costera turística de no más de 1,000 habitantes permanentes. Esa comunidad es destino regular de grandes cruceros turísticos. El crecimiento de la población local, más la presión del desarrollo turístico, está provocando que importantes áreas de manglar sean deforestadas o degradadas, lo que traerá problemas ambientales a esta zona. La situación se agrava por el aumento en intensidad y frecuencia de huracanes debido al cambio climático. De hecho, la Sociedad Cooperativa Pioneros de Mahahual y la Unidad de Manejo Ambiental UMA Punta Tam han solicitado el apoyo para desarrollar proyectos que, a la par de conservar ese ecosistema, les permita hacer un uso no extractivo del mismo, de
tal manera que puedan obtener ingresos en tiempos de escaso trabajo. Algunos de los proyectos que han sugerido son ecoturismo, cultivo de cocodrilos, cultivo de orquídeas. Algunos beneficios del proyecto son los siguientes. Se fortalecen las capacidades locales al incorporar alumnos de la Universidad de Quintana Roo en ese tipo de proyectos, así como a los socios de la cooperativa y de la unidad de manejo ambiental. Se incrementa la sinergia entre las instituciones de investigación y estudios superiores y las comunidades costeras. Se genera conocimiento sobre los ecosistemas de manglar y se elaboran propuestas de manejo y de adaptación a los impactos actuales y futuros del cambio climático.